corriente teórica cognitivo-conductual considera que las personas nacemos con una herencia y un determinado temperamento, con los cuales comenzamos a interactuar con el entorno, aprendiendo pautas de comportamiento que son beneficiosas y también perjudiciales para sí mismo o para los demás. El término conducta se entiende en un sentido amplio, abarcando conductas visibles, así como pensamientos, sentimientos y emociones. Llega a consulta paciente de 42 años de edad, sexo masculino, nivel de escolarización superior. Es casado y lleva con su esposa 20 años de matrimonio, con la cual tuvo 3 hijos. Tiene una hermana que lo ha recomendado para que continúe con el proceso de tratamiento de pacientes obsesivos de la red de apoyo. El paciente argumenta que hace 23 años viene padeciendo unos síntomas e incluso esto lo padece antes de que iniciara la convivencia con su actual esposa, situación que le está afectando no solamente a él, sino también a su familia. Los síntomas que refiere el paciente son los siguientes: dificultad para conciliar el sueño, cansancio, preocupación, ansiedad, pensamientos negativos, miedo a sufrir algún tipo de daño o contratiempo, como enfermedad por bacterias, infecciones, muerte o sospechas de robos, por lo que revisa constantemente las puertas y ventanas, obsesión con la limpieza de su casa y pasa mayor parte del día ordenando por temor a contraer una infección. Esta situación está trayendo problemas a nivel laboral, tanto que ya no desea trabajar y en este momento se encuentra desvinculado de la empresa de la familia donde tenía su trabajo. Además, tiene problemas con su esposa e hijos. Dice de su padre, el cual recuerda con expresiones como padre egoísta, poco afectivo, débil y agresivo. No contamos con información de madre y demás hermanos. Al paciente le gusta realizar actividades como ver el paisaje de su pueblo natal, le gusta la comida de su pueblo, le encanta interactuar con la gente, le gusta pintar y le gusta escuchar música. Además, es importante resaltar que no presenta enfermedades patológicas y que su salud es relativamente estable. No tenemos información ni referencias médicas que acrediten su actual estado de salud. Sabemos muy bien que la terapia cognitiva se basa en ese supuesto teórico de que los efectos y la conducta del individuo están determinados por la manera que tiene de estructurar su mundo. Y por eso era que hablábamos de esa tríada cognitiva que nos presentaba Beck, lo que el paciente puede referir en relación de sí mismo, en relación de su mundo y en relación de su futuro. Al tener esta oportunidad de ir analizando a nuestro paciente, de ir analizando todo su proceso cognitivo y de ir enfatizando en ese contenido cognitivo, hemos organizado un poco los esquemas, mirando también las creencias nucleares, los supuestos, los mismos pensamientos automáticos que nos da luces nuestro paciente, y de esta manera, abordando todos estos elementos, hemos logrado entonces llegar a la hipótesis. Para eso hemos recurrido también al DSM-4. La hipótesis la podemos entonces sintetizar de la siguiente manera: paciente de 42 años, casado, con 3 hijos, con un nivel de escolarización superior, que presenta un posible trastorno compulsivo caracterizándose por miedo a sufrir algún tipo de daño, enfermedad o accidente de él o de sus seres queridos, y para evitarlo recurre a prácticas como por ejemplo la limpieza exagerada, revisión de puertas y ventanas para calmar la ansiedad que él experimenta. Se han diferenciado, de acuerdo con el DSM-4, para este caso particular del trastorno obsesivo compulsivo,
Dos componentes que hemos considerado son de gran importancia. El primero, las obsesiones, y estas se definen como ideas, pensamientos o impulsos o imágenes de carácter persistente que el individuo considera intrusas o inapropiadas y que provocan una ansiedad o un malestar significativo. Y dos, las compulsiones, definiendo estas como el comportamiento, por ejemplo, lavado de manos, puesta en orden de objetos, comprobaciones o actos mentales, como por ejemplo rezar o repetir palabras en silencio, de carácter recurrente cuyo propósito es prevenir o aliviar la ansiedad o el malestar, pero no proporcionar placer o gratificación. Esto de acuerdo con el DSM-4 y de acuerdo a lo anterior, la obsesión en este caso sería el pensamiento que amenaza al paciente. Al momento de ir a dormir, recordemos que piensa y repiensa sobre lo que ha realizado, lo que se puede hacer aún más, ocasionando que duerma poco y se sienta en la mañana cansado. Y la compulsión, que es el acto o comportamiento que el sujeto realiza para librarse del miedo pronosticado por la obsesión. Lo primero que hace al despertar es cerciorarse que su sitio de vivienda se encuentre muy limpio, ordenado e incluso se toma parte de la mañana para repasar la limpieza realizada el día anterior. Continuamente expresa la preocupación por la contaminación y suciedad, al punto de siempre llevar consigo pañitos con alcohol para limpiar o tomar algo con sus manos. Según el DSM-4, la característica esencial del trastorno obsesivo compulsivo es la presencia de esas obsesiones o compulsiones de carácter recurrente, que es lo que encontramos en el criterio A, lo suficientemente graves como para provocar pérdidas de tiempo significativas. Por ejemplo, el individuo dedica a estas actividades más de 1 hora al día. Y tengamos en cuenta pues que en nuestro paciente de 42 años esto realmente está ocurriendo con frecuencia. Es como la rutina que está haciendo diariamente, perdiendo tiempo en la limpieza exagerada, en la revisión de la misma seguridad de su casa, y por las horas de la noche durmiendo también poco, porque está pensando los actos que ha realizado durante el día y cómo tal vez los puede realizar mejor. Hemos considerado y hemos hablado que posiblemente que sufre de esta obsesión compulsiva, y para eso también hemos mirado un poco el diagnóstico diferencial que nos propone el DSM-4. Recordemos que el trastorno obsesivo compulsivo debe diferenciarse del trastorno también de ansiedad debido a enfermedad médica. Debe diagnosticarse esta última cuando las obsesiones o compulsiones se consideran una consecuencia fisiológica directa de la enfermedad subyacente. Si volvemos al paciente, pues tenemos que tener en cuenta que él no presenta una enfermedad física, no tenemos una historia clínica que nos lo pueda precisar. Por eso no hemos recurrido a un trastorno de ansiedad debido a que no hay una enfermedad médica, y nos hemos quedado más bien con el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Hemos analizado no solamente el comportamiento de nuestro paciente, sino también que para elaborar esta hipótesis hemos recurrido a las ideas que nos brindan sus familiares. Hemos leído detalladamente los datos que tenemos también de sus familiares, como para ir descubriendo los patrones en los que se mueve nuestro paciente. La hipótesis entonces, como he mencionado, se trata de un posible trastorno compulsivo. Durante la realización del análisis funcional de la conducta del paciente es indispensable siempre tener presente el motivo de la consulta. Este paciente acude a nosotros porque hace 23 años ha padecido una especie de obsesión. A partir de que ya nosotros tenemos planteado nuestro caso, es preciso entrar a realizar una observación y análisis detallado sobre estos aspectos que nos manifiesta el paciente que ha venido presentando durante todos estos años.
Esto nos va a ayudar a que realicemos nuestro diagnóstico y verifiquemos si la hipótesis sí la hemos planteado de la mejor forma. Para esto siempre es indispensable utilizar herramientas que nos ayuden a realizar un análisis más profundo. En este caso vamos a utilizar test de aplicación para casos en los trastornos de ansiedad y test de aplicación para la evaluación del TOC. Con esto podemos constatar que esos episodios de conflicto, de exigencia, de verificación, preocupación en los que el paciente normalmente se excede o no logra controlar, hacen parte de este trastorno que ha venido presentando durante todo este tiempo y que no han sido intervenidos de la mejor forma. Dentro de nuestra observación y análisis de este caso, podemos identificar ciertos comportamientos compulsivos, como la verificación de actividades que se refieren al aseo, donde estas ya han sido realizadas, pero el paciente normalmente por las mañanas acude a verificar si están realizadas de la mejor forma y si es así, él normalmente vuelve y las realiza, invirtiendo pues más tiempo en este tipo de actividades. Verifica varias veces antes de irse a dormir las actividades que ha realizado durante todo el día y esto le ha venido ocasionando problemas como para conciliar el sueño. Revisa las cerraduras de su casa constantemente también porque tiende a tener pensamientos de preocupación acerca de lo que le puede pasar a su familia y debemos de tener en cuenta que estos pensamientos son negativos. El paciente también presenta síntomas compulsivos como el de la limpieza. Él constantemente se limpia cuando toca algo o alguien y tiende a retirarse de los otros por miedo a contaminarse de gérmenes o adquirir alguna enfermedad que le puede ocasionar la muerte. Después de la observación o de todo este análisis que se le realiza al paciente y que se logra resaltar sobre los aspectos más relevantes del caso, la aplicación de los test, podemos identificar que la parte física del paciente está siendo afectada por estos momentos de angustia, de falta de tranquilidad, alteración del sueño, que por ende le están ocasionando una fatiga al no poder conciliar el sueño. Este tipo de reacciones pueden ocasionar tensiones musculares y deterioro de su salud física. Obviamente también tenemos en cuenta que su salud mental también está siendo afectada. La parte cognitiva del paciente también puede ser afectada por esos constantes pensamientos negativos sobre el peligro, la muerte, el desagrado por la contaminación y los gérmenes, que esto lo puede llevar a convertirse en una persona indecisa que cambia de ideas constantemente y puede causar también sensaciones de bloqueo mental y dificultad para concentrarse. Su parte conductual está siendo afectada por la evitación a ciertas situaciones como lo es el trabajo, la pérdida de tiempo al verificar varias veces lo mismo, el vínculo afectivo con su familia, que lo está haciendo alejarse de ellos por el miedo que le ocasiona el adquirir alguna enfermedad, y el limpiarse con los pañitos constantemente le ocasiona pérdida de tiempo y eso también ocasiona pérdidas de dinero. El objetivo central de esta intervención fue reducir la sintomatología mediante la flexibilización del comportamiento. También se intentó aumentar la actividad funcional del sujeto, estimulándolo a realizar actividades de su interés. Posteriormente, se intervino en variables interpersonales del paciente, entrenándolo en cómo ser más asertivo con su familia. Esta terapia tuvo un formato semanal de 1 hora de duración cada sesión y fue administrada por un grupo de estudiantes de psicología de la Fundación Universitaria Católica del Norte. El procedimiento de la intervención consta de 20 sesiones
distribuidas en 3 fases diferenciales. La primera compete pues al tema de la psicoeducación. La segunda, que es la fase intermedia, aquí trabajamos entonces la modificación de los comportamientos. A esta le dedicamos entonces alrededor de 16 sesiones. Y la fase final, que es la prevención de recaídas, a la cual le asignamos 2 sesiones. En la fase inicial, que es la primera fase, trabajamos entonces el tema de la psicoeducación, definiendo el trastorno según el criterio del DSM, explicando los síntomas cognitivos y conductuales específicos y normalizando la experiencia del trastorno dentro de un continuo de experiencias normales, explicando que todas las personas sufrimos intrusiones. Posteriormente se instruyó al paciente en el modelo cognitivo de este trastorno. Se describió cómo los rituales son en realidad formas de reducir la ansiedad provocada por las obsesiones, siendo las intrusiones una parte de la experiencia mental normal. Se mostró cómo los sesgos son los que favorecen una evaluación negativa de las intrusiones, provocando un aumento de la ansiedad y el malestar que llevan a ritualizar. Por tanto, se explicó que la forma de disminuir estos rituales era intentar flexibilizar los sesgos todo lo posible en vez de intentar detener las obsesiones. En la fase de tratamiento, una vez concluida la psicoeducación, se procedió a entrenar al paciente en la identificación de sus rituales y de los sesgos que operaban en el ritual. La terapia familiar consiste en mejorar la comunicación, apoyo mutuo y fortalecer la interacción entre los miembros familiares. En ella se trabajará la entrevista, donde se detectará el acontecimiento perturbador para la familia. Se escucharán las respuestas conductuales y emocionales de cada miembro ante el mismo. También se trabajará la biblioterapia, que consiste en darles a conocer el trastorno y qué herramientas pueden utilizar para el mejoramiento de las actividades en la casa. La evaluación: escuchar por parte de los miembros de la casa los cambios que se han ido dando en la terapia y cómo ven al paciente respecto al tiempo que llevan el tratamiento. La terapia con la pareja: se busca vincular a la pareja para que sea ese apoyo mutuo en las tareas, como tanto dentro y fuera de la sesión. Ahí se trabajará la terapia graduada. También se programarán actividades donde la esposa le ayudará a organizar la programación de actividades tanto con ella para con sus hijos y el entorno. Dominio y satisfacción: en esta parte también la esposa le ayudará a vencer los impulsos y pensamientos automáticos que presentan cuando sus hijos o ella misma se la acercan, al igual que sus compulsiones por la higiene. Terapia grupal. El objetivo de esta terapia es fomentar y mejorar la salud mental del paciente, aliviar los síntomas, brindar apoyo, comprensión, tanto de su terapeuta como de sus compañeros. En las actividades están disminuir los comportamientos de obsesión y compulsión, acortar el tiempo que emplea en sus comportamientos obsesivos compulsivos y sentirse más bien en control de su vida. También está disminuir los pensamientos que lo conllevan a ser obsesivo y compulsivo, evaluar esos mismos pensamientos, cómo puede llegar a no tenerlos. También está la actividad que lo hagan sentir bien, que
esta lista de actividades agradables que pueda realizar y pueda sentirse mejor. Colocarse metas razonables. Anotar las actividades que realiza también el paciente. Anota sus actividades, anota las metas que tenga, tanto a plazo mediano, largo y corto, pero que sean razonables y que no le cause tanto esfuerzo. El apoyo social también es fundamental. Conocer a otras personas, mantener buena relación, esas personas que la ayuden a mejorar en su terapia. Sentirse bien con las diferentes actividades que realiza. El paciente irá cultivando las relaciones con las demás personas, la familia, las cuales le van a ir ayudando en su terapia y en su tratamiento.